Listo, muchachos, entonces la idea de hoy es que vamos a ver dos cositas. La primera es cómo vamos a estructurar el proyecto, ¿cierto? Cómo vamos a hacer una arquitectura para comenzar a trabajar ya con aplicaciones web de forma, digamos, profesional. Y la segunda es cómo vamos a darle diseño a nuestras aplicaciones sin morir en el intento. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto, ya web, y le ponemos mi app. Le decimos que corra con Glassfish y le damos finalizar. Entonces, para poder trabajar las interfaces gráficas, sabemos que lo tenemos que hacer con HTML y CSS, ¿cierto? Pero para nosotros no tener que enfocarnos mucho en CSS, aprender CSS, existen varios frameworks. Está Bootstrap, Materialize, las conceptos. Materialize, está Foundation. Me parece complicado. Sí, ese es el más maluquito. Está Foundation, está bueno, los más utilizados son estos tres: Bootstrap, Materialize y Foundation. Al ser framework, todos tienen la misma metodología, o sea, todos tienen la misma ideología. Ahorrarnos el trabajo, ¿cierto?, de hacer interfaces gráficas. Cada uno se implementa de una forma, implementación no, porque la implementación es igual para los tres. Cada uno tiene, digamos, clases diferentes que me permiten hacer las cosas. El más sencillo, digamos, y el que tiene más comunidad es Bootstrap. Bootstrap es pues como el más viejito. Fue uno de los pioneros pues en cuanto a esto. No, material, no queda abrir. Bootstrap pues fue de Twitter, es de Twitter. Twitter fue el que lo creó y lo mantiene, pues ya lo mantienen los desarrolladores. Materialize fue pues es una iniciativa de Google. Y Foundation es una iniciativa de Microsoft. ¿Listo? Pero como lo vamos a implementar, se implementan los otros. Ustedes ya deciden pues con cuáles van a trabajar. No es que tengan pues, que trabajar con Bootstrap. Bueno, material no abrió. Listo. Entonces, al ser un framework, él nos da un montón de herramientas para nosotros diseñar y estructurar nuestra página web. Entonces, para poder meterle Bootstrap a nuestro proyecto, vamos a eliminar este archivo. Y vamos a crear un index, pero JSP. Creamos un index JSP. Listo. Entonces Bootstrap, tenemos dos formas de implementar Bootstrap. Uno es descargándolo, otro es utilizando el CDN. ¿Qué es un CDN? El CDN es como un repositorio en línea de un montón de librerías de CSS y JavaScript, que yo lo único que tengo que hacer es importarlas llamando el script pues, desde internet. O lo puedo descargar y tenerlo en mi proyecto. ¿Cuál es la mejor? Pues la mejor es que lo descarguemos y lo tengamos en nuestros proyectos. Entonces vamos a darle descargar y le damos acá el compilado, o sea, ya listo para utilizar. Como Bootstrap es open source, Bootstrap les da el código fuente con que fue construido para que ustedes puedan hacer las modificaciones que quieran. Ustedes lo pueden descargar de acá. Pero nosotros vamos a descargar ya listo para trabajar. Listo. Lo abrimos y en los descargados carpeta, una JS y una CSS. Entonces nosotros cogemos esas dos carpeticas, vamos para nuestro proyecto, documentos, NetBeans Project y buscamos mi app. ¿Dónde la metemos? Dentro de web. Entonces venimos a web y acá pegamos esas dos carpeticas. ¿Qué tienen esas dos carpeticas? Entonces si entramos, entonces vemos que tienen muchos archivos. Estos maps son archivos pues, de configuración, los vamos a borrar.
no lo necesitamos. Solamente vamos a dejar estos 4. ¿Listo? Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre esos 4. Sí. Lo que borró, porque Ah, son maps, son archivos de configuración. Todos los maps los borran. siempre, A ver, pues de que ustedes vayan a siempre configurar. en punto más. Entonces ustedes lo borran y dejan los otros. Listo. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre esos. Ya una vez hayan borrado eso, entonces nos venimos para acá, para nuestro proyecto. Y para yo trabajar con Bootstrap es muy sencillo. Se supone que eso es un CSS, ¿cierto? Cuando yo voy a trabajar con un CSS, ¿qué tengo que hacer? Linkearlo, ¿cierto? Lo único que hago es arrastrarlo y soltarlo acá y él ya me lo linkea. No tengo pues que crear el link, ya solamente arrastrar el link. Entonces él me dice, ve, en CSS está bootstrap.me. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre, si nos ponemos a mirar en todos estos archivos, hay uno grid.css, gridmin.css, reboot, o sea, hay dos del mismo, solamente que uno es minificado y el otro es normal, ¿cierto? ¿Qué diferencia hay entre uno minificado y el normal? Si los abrimos, si abrimos, por ejemplo, Bootstrap minificado, ¿cuántas líneas de código tiene este archivo? ¿Cierto? Tiene una línea de código. Entonces los archivos minificados son archivos que están en una sola línea de código o están reducidos a pocas líneas de código, ¿cierto? ¿Para qué? Para disminuir peso, para disminuir carga. Entonces este archivo bootstrap.min.css es el mismo que este bootstrap, solamente que este no está minificado. Este es de fácil entender. ¿Para cambiar qué? Para cambiar color, pues para cambiar estilo si lo quieren hacer, si quieren ver clases. O sea, este se puede editar mucho más fácil que el minificado, ¿cierto? Este se puede editar también, pero imaginen ustedes buscando sobre una línea todo, entonces que en este lo pueden buscar. Entonces, en CSS y en JS siempre van a encontrar archivos minificados y no minificados. Pero en el caso tal, por ejemplo, que como es más fácil buscarlos en el que no está minificado y lo cambie, hay forma de llevarlo a una sola minificado. línea, pues automáticamente sin tener que ir borrando todo. Ah, no, sí, claro. Existen varias herramientas profesionales para los frontend, por ejemplo, Gulp, herramientas como Gulp que son administradores de tarea, que con un comando es lo que hace es minificar todos los archivos. Pero si uno no quiere manejar Gulp, uno busca CSS Minifier, busca una página que llama CSS Minifier y ya pega acá el CSS y él se lo minifica. Digamos que yo vengo, copio todo esto, lo pego acá, le doy que lo minifique y ya él me queda pues me queda ahí en una chorrera, pero si yo copio esto y lo pego así, me queda en una sola línea. Listo. O sea, lo puedo minificar con ese minify, o ya cuando pues uno está trabajando como frontend, existen muchas herramientas, como les digo, como este que es Gulp, existen varias Gulp, que Gulp son digamos la mano derecha de un frontend, porque permite descargar, permite hacer digamos tareas personalizadas, que uno con un solo comando él lo que hace es minificar, lo que hace es compilar, ¿cierto? Pero ustedes lo pueden hacer de las dos formas. Listo, entonces tenemos, decíamos que teníamos el Bootstrap y el Bootstrap Min. Este Bootstrap es el general, o sea, el que contiene todo lo que vamos a utilizar. Existe otro que es el Bootstrap Grid. Si yo no quiero los estilos, porque Bootstrap ya tiene unos estilos establecidos, si yo no quiero los estilos, sino el sistema de grillas, que la vamos a ver ya enseguida, ¿qué utilizo? Solamente este Bootstrap Grid. O sea, si yo quiero solamente darle orden a mi página, utilizo Bootstrap Grid. Pero si yo quiero con estilo y todo, utilizo este Bootstrap. Pero como Bootstrap también tiene animaciones, o sea, tiene eventos, componentes que me permiten la iteración con el usuario, él trae también otro que es el bootstrap.js. El bootstrap.js es un archivo de JavaScript que me permite hacer esas animaciones, o sea, que ya tiene establecido un montón de animaciones para yo trabajar.
Entonces, lo mismo, el bootstrap.min.js es el JavaScript pero minificado y este es el otro. Listo. Entonces, yo los descargo, los meto en mi proyecto y lo único que hago es arrastrar. Por el momento solamente arrastramos el bootstrap.min.css. Bueno, vamos a prepararlo de una vez todo completo. Para poder trabajar los eventos, las acciones de Bootstrap, pues lo que es el modal, cositas así que son, digamos, dinámicas, necesitamos a jQuery. ¿Ustedes alcanzaron a ver jQuery? No. jQuery es un framework librería de JavaScript que me permite, o sea, lo mismo, todo lo que me hace los frameworks es minimizar el trabajo con un lenguaje. Entonces, jQuery me permite minificar el trabajo con JavaScript. En este momento no vamos a ver jQuery, ¿cierto? No vamos a profundizar en jQuery. Lo único que me dice, buenos días, lo único que me dice Bootstrap es que la librería no me incluye ni jQuery ni Proper. Sí, perdón. Ni Popper. Listo. Entonces no me incluye el Popper. Al que le gusta Popper, le va a tener que descargar Popper de otro lado. Entonces, pero si nosotros venimos acá, descarguemos jQuery desde... Entonces acá me dice, puedes utilizar este jQuery y este Popper. Entonces vamos a utilizar jQuery Popper desde internet. Listo, antes pegar esos dos scripts. Al final. Ya les digo porque al final. No, yo les dije al comienzo, ¿no? No, no, ustedes no. Que los archivos de JavaScript se demoran más. Exacto. Y incluimos el Bootstrap. Entonces incluimos el jQuery, incluimos el Popper y incluimos el Bootstrap. Porque al final, antes de cerrar el body, porque como los archivos de JavaScript ya tienen un core muy grande, o sea, ya los archivos pueden ser muy grandes, entonces se pueden demorar en cargar. Si se demora en cargar, si yo los pongo acá en el head, donde cargo todo, ¿cierto? Y los archivos de JavaScript todavía están cargando, al usuario se le muestra la pantalla en blanco, ¿cierto? Hasta que no termine de cargar todo lo que hay en el head, ¿cierto? Él no muestra la pantalla. Otra razón es porque como el JavaScript lo que hace es manipular el DOM, o sea, el JavaScript manipula las etiquetas de HTML, entonces él primero tiene que construir todas las etiquetas para después decirle a JavaScript, vea, listo, ya están listas las etiquetas para que la utilice, porque es muy común de que JavaScript se cargue acá arriba y de primerazo esté cogiendo algunas etiquetas y como todavía no existe, de una te saca el error, esa etiqueta no existe. ¿Por qué? Porque él se está cargando acá arriba y la etiqueta todavía no se ha creado, porque recuerden que primero se ejecuta todo lo que hay en el head, cuando termina de ejecutar lo que hay en el head, ejecuta lo que hay en el body. Desde el JavaScript, por buena práctica, se pone al final, antes de cerrar el body, se pone en toda la librería y en orden, una debajo de la otra. ¿Cómo así que una debajo de la otra? Orden jerárquico, o sea, jQuery es casi siempre la primera porque casi todas necesitan de jQuery, entonces ustedes tienen que mirar quién necesita de quién para poner. Entonces, como esto, Bootstrap necesita jQuery Popper, entonces primero pone jQuery, luego el Popper y luego se pone el Bootstrap, para que Bootstrap lo pueda utilizar, entonces se pone en orden jerárquico. Entonces ya con eso ya tengo mi documento listo para poder trabajar con Bootstrap. Listo, antes de comenzar a trabajar con Bootstrap, vamos a hacer otra configuración. Pero yo puedo arrastrar las dos carpetas de forma externa hasta allá, es que no sé dónde está la raíz de su archivo. De donde estoy trabajando. Normalmente lo guardo en documentos NetBeans Project, no están ahí. O si no, los arrastra acá, sí, los puede, usted coge, se para en NetBeans. Sí, ahí lo puede mover. Y lo suelta ahí sobre webpage. Y ya ahí quedan ya incluidos. Listo, muchachos, entonces lo otro que vamos a ver es ya la arquitectura que nosotros le vamos a comenzar a dar a nuestras aplicaciones. Yo les contaba que hay muchos tipos de arquitecturas, son arquitecturas por servicios, por microservicios, arquitecturas
y arquitecturas N capas. En este caso nosotros vamos a ver una arquitectura N capas. ¿Qué es una arquitectura N capas? Es que cogemos nuestro proyecto y lo dividimos en diferentes capas. En este caso nosotros lo vamos a dividir en 3 capas, que son los modelos, las vistas y los controladores. Entonces esto funciona de esta forma. Entonces vamos a tener 3 capas. ¿Listo? Vamos a tener por acá los modelos, los controladores y las vistas. ¿Listo? Entonces, como su nombre lo dice, ¿qué será la capa de las vistas? La capa de las vistas va a ser, lo vamos a ver con una carpeta, pues una capa es una carpeta, donde vamos a tener todas nuestras vistas. O sea, en la capa de vistas vamos a tener todas, absolutamente todas nuestras vistas. Y aparecen 2 nuevas. O sea, nosotros inicialmente solamente estamos viendo esto, pero aparecen 2 nuevas, que son los controladores y los modelos. Como nuestros proyectos tienen que hacer transacciones de datos, o sea, la vista tiene datos y las vistas tienen que mandar esos datos a la base de datos, entonces nosotros no vamos desde la misma vista, no vamos a mandar los datos directamente a la base de datos, sino que él tiene que pasar por un proceso, y ese proceso es el siguiente. Él viene, a ver por acá una flechita. Él viene, sube las vistas, listo. Entonces, ¿él qué hace? Él hace el siguiente proceso. Él llega y le manda los datos al controlador. Entonces, ¿qué va a hacer un controlador? Como su nombre lo dice, un controlador es el que se va a encargar de recibir los datos, mirar si esos datos están bien, ¿cierto? Si esos datos llegan bien, los valida, los prepara y se los manda al modelo. ¿El modelo qué es? El modelo es una clase, ¿cierto? Que es donde la que se va a encargar de coger esos datos y mandárselos a la base de datos. Que las bases de datos están en la carpeta Simón. La base de datos, no está la base de datos está allá, ¿cierto? El motor de base de datos está por acá. Está lejos por ahí. El motor la base de datos está por acá, Sí, sí. ¿cierto? Nuestra base de datos está acá. Lo que hace el modelo es la comunicación. O sea, el modelo lo que hace es mandarle los datos a la base de datos. La base de datos Pasa el lenguaje de base. exacto, el modelo lo pasa al lenguaje de base de datos. El modelo se los manda, la base de datos ejecuta, ¿cierto? Devuelve una respuesta, la base de datos me devuelve una respuesta, el modelo coge esa respuesta, se la devuelve al controlador y el controlador se la devuelve a la vista. Entonces este es el flujo del modelo vista controlador. Solamente son 3 capas. De ahí pueden partir muchas capas. ¿Cómo así? A veces ponen por acá otra capa intermedia. A veces hay otra capa por acá intermedia, o a veces hay otra capa por acá intermedia, o a veces hay otra capa por acá intermedia, ¿cierto? Pero con esas capas ya se comienzan a jugar, ya dependiendo pues la arquitectura que vaya a definir el arquitecto de software. Pero inicialmente son 3 capas, modelo, vista, controlador. Entonces el usuario entra a la vista, llena un formulario. Cuando él llena el formulario y le va a enviar, ese enviar va al controlador. Nuestros controladores van a tener un nombre, son los servlet. Nuestros modelos son clases comunes y corrientes y nuestras vistas son JSP. Pero los servlets no son también clases. Ah, sí, es una clase, pero es una clase especial. Ya vamos a ver por qué es clase especial un servlet. Pero sí, es una clase también. Entonces, la vista tiene el formulario. ¿El formulario qué hace? Llena los datos. Cuando le damos a enviar, él viene al controlador. El controlador coge esos datos, valida que si estén bien, pues valida que si hayan ingresado los datos bien. Él llama al modelo, le manda los datos al modelo y el modelo ya está construyendo una consulta SQL. Construye la consulta SQL con los datos, le dice a la base de datos que la ejecute, la base de datos ejecuta, hace la inserción, la modificación o hace la consulta, le devuelve al modelo, le dice ve si lo hice, no lo hice, o ocurrió un error, el modelo ya le devuelve al controlador y
Ya por último el controlador devuelve a la vista y le dice listo, ocurrió con éxito. Es un proceso grande, sí, pero es un filtro que se le tiene que hacer a los datos, un filtro que le tiene que dar a la información para que la información llegue de forma segura a la base de datos. ¿Listo? ¿Dudas con esto, muchachos? Bonito el dibujo. Le falta el color. Vamos a darle colorcito a cada capa. Rosadito a esto, azulito a esto, y verdecito a esto, y esta es. Que así así uno pues. Ya el tiempo comprende mejor. No, pues estoy diciendo que Sí, es más fácil. así así uno como que no alcanza bien a imaginar qué es lo que es. Vale, sí. No, sí, acá solamente el concepto, ya lo vamos a aplicar en nuestro proyecto. Ah, bueno, ¿qué pasa? Por acá en los modelos, gracias, menos mal me acuerdo. Acá en los modelos va a haber un nuevo paquete. Vamos a tener un paquete nuevo. Que este concepto pues sí lo vamos a comprender más adelante. Que son los bin. Los bin. Los bin. Listo. Los bin solamente van a ser, usted sabe que cuando nosotros creamos una clase, la clase tiene atributos. Y en los atributos los encapsulamos. Los bin van a ser todos solamente los atributos. ¿Sabes? Va a ser una clase solamente con atributos y su encapsulamiento. Ya vamos a ver por qué y después vemos por qué. Entonces ese bin va a ser parte de modelo. Son clases común y corriente. Entonces vamos a pasar eso ya a nuestro proyecto. Vamos a ver cómo se ve esto en nuestro proyecto. Entonces volvemos acá. Entonces para nosotros trabajar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos la primera capa, que son las vistas. Las vistas él nos las va a guardar acá en web page. O sea, acá todas las vistas las vamos a guardar. ¿Listo? En carpetas, como ustedes quieran, pero acá siempre van a ir las vistas, HTML o JSP. Y ya para crear las otras capas, las vamos a crear acá en Source Package. Entonces venimos acá y creamos un nuevo paquete. Y lo llamamos controlador. ¿Por qué esa carpeta de CSS era como un error? Porque el NetBeans está validando acá, valida, entonces dice que el CSS tiene un error, pues sin haber error, pero es NetBeans, pues. Creamos otro paquete que se llame modelo. Y dentro de modelo vamos a crear otro que se llame modelo bin. Listo. Entonces vamos a hacer un ejemplito chiquito. Pero un momentico, ¿se lo crea dentro del modelo solamente le cambié el nombre? No, que cree dentro de modelos, sino que todavía no crea una clase para modelos. Pero ya creemos una clase para modelos. Entonces, No hay uno solo modelo bin. sí, hay uno solo modelo, solamente que no me lo muestra porque no le hemos metido nada. Entonces vamos a crear una clase. Creemos una clase, una Java class, digamos que se va a llamar persona, ¿cierto? Y le decimos que esta persona va a estar dentro de modelo, ¿cierto? Dentro de mi paquete modelo y le damos finalizar y acá aparece el modelo, ¿cierto? Vamos a crearle un bin, entonces creamos otra clase que se llame persona bin y vamos a crear un controlador. Un controlador, entonces como les decía, un controlador no es una clase normalita, es una clase que en JSP, que en Java se llama servlet. Ya vamos a ver cuál es esa definición de servlet. Y acá ponemos persona controlador. Listo. Entonces así quedaría nuestra estructura. La capa vista, ¿cierto? La capa controlador, la capa modelo y la capa bin. Entonces antes de ya hacer el ejemplito con este modelo, con este controlador, entonces vamos a comenzar con nuestra capa vista. Y en nuestra capa vista estábamos trabajando Bootstrap. Listo, entonces volvamos un momentico otra vez a Bootstrap.
Entonces Bootstrap es muy sencillo, o sea, Bootstrap es muy fácil de trabajar. ¿Por qué? Porque ya acá en la documentación yo puedo ver todo lo que puedo hacer con Bootstrap. Entonces vamos acá a documentación y lo primero que vamos a ver son los layouts. ¿Listo? Entonces Bootstrap te dice, listo, yo te voy a dar estilos, pero vos vas a necesitar trabajar con esos estilos. O sea, vos necesitas maquetar. ¿Será que guardo este dibujito? Yo guardo este dibujito. Bueno. Qué bonito. Ahorita no creemos otro nuevo. Borrémoslo con el dolor en el alma. Entonces, cuando nosotros tenemos una página, ¿cierto? Esta es nuestra página, bonita. Nosotros tenemos que comenzar a crearle contenido. Entonces, cuando nosotros comenzamos a crear contenido, nosotros decimos, bueno, por acá voy a poner un menú. Por acá voy a poner un banner. Por acá voy a poner una sesión. Por acá voy a poner otra sesión acá. Dentro de esta sesión voy a poner otra sesión. Dentro de esta sesión pongo otra sesión. Dentro de esa sesión pongo otra sesión. Y así, ¿cierto? Yo necesito comenzar a poner sesiones. Que lo más común es que dentro de esa sesión, entonces acá tengo un formulario. Por acá tengo otro formulario, el mismo formulario. ¿Cierto? Nosotros comenzamos a organizar así nuestro formulario. Que también este formulario son dos campos así. Y por acá tengo un botón. Entonces nosotros necesitamos comenzar a organizar nuestros formularios de esta forma. Necesitamos comenzar a meterlos y organizarlo así para que para el usuario sea visualmente bonito. ¿Por qué? Nosotros podemos hacer un formulario así chorreado, ¿cierto? Tipo chorizo, que sea todo ahí para abajo. Pero los formularios, entre menos scroll generen, mucho mejor. O sea, entre todo esté en la pantalla va a ser mucho mejor para el administrador. Como lo hace Gmail, por ejemplo. Y nosotros vamos a Gmail, todo está acá en la pantalla, ¿cierto? Y no tengo que desplazarme mucho yo para algún lado. Solamente me desplazo para ver información. No me desplazo, pues, si tengo que llenar formularios. Yo le doy redactar, por ejemplo. Cuando yo le doy redactar, ¿qué pasa? Sale un formulario, el cual no tengo que hacer scroll para poder completarlo, ni llenarlo, ni nada de eso. Entonces, Bootstrap me dice, listo. Lo primero que tenés que aprender es la administración de ese pues de la administración de ese contenido, cómo vamos a acomodar el contenido. Entonces él te dice, ve, yo te voy a dar un sistema de grillas. No las grillas que ustedes conocen, son otras grillas. Pero del radar. Son grillas muy finas, están muy finas porque nos van a ayudar mucho. Entonces lo primero que él nos dice es, ve, no, no sacar plata. yo te voy a... Estas no te van a sacar plata, antes te van a dar. Antes te van a dar plata. Entonces lo primero que él te dice es que, mira, yo te voy a dar un contenedor. O sea, un contenedor donde usted va a comenzar a organizar todo. Y te voy a dar dos tipos de contenedores. Un contenedor normal y un contenedor fluido. El contenedor normal es solamente un div, ¿cierto? Donde yo voy a comenzar a meter mi contenido. Pero ese div va a tener unos espacios a la izquierda y a la derecha. ¿Cómo así? Yo vengo... Creo mi div y le digo que la clase container. Entonces, esto es lo que es Bootstrap. Bootstrap es un framework. Y al ser un framework, él ya tiene un montón de herramientas. ¿Y cuáles son las herramientas de Bootstrap? Las clases. Entonces, yo lo único que para utilizar Bootstrap necesito comenzar a utilizar clases. Entonces, yo utilizo un div container y vamos a meter, por ejemplo, acá un H1. Entonces, si yo vengo y ejecuto esto, él se va a ver algo como esto, o sea, me va a crear un contenedor, pero me va a dejar unas márgenes a la izquierda y a la derecha. Pero si yo utilizo el container fluid, las márgenes se van a volver más pequeñas, ya lo vamos a ver visualmente. Entonces, él me dice, dime. Más grande, sí. Él me dice que las grillas no solamente me van a permitir trabajar la parte del organizar contenido, sino que también me va a permitir trabajar algo que se llama el Responsive Web Design.
¿Qué es el Responsive Web Design? Es esa tecnología que me permite volver mi plataforma adaptativa a diferentes dispositivos. Entonces Bootstrap me permite hacer eso, de que yo desarrolle para diferentes dispositivos, que si yo quiero que en móvil se vea de tal forma, lo puedo hacer, que en tablet tal forma lo puedo hacer y en computador tal forma lo puedo hacer. ¿Por qué sale eso ahí de Apache verde? Ah, porque comenzó el servidor, así comienza el servidor. ¿Por eso se demora tanto? Ok. Listo, entonces si venimos acá, vea que él me puso Lola y ¿qué me hizo? Me dejó unas márgenes acá a la izquierda Sí, y me claro. dejó unas márgenes a la derecha. Pero si yo le digo, no, venga, mi contenedor va a ser fluido, él me deja ya una margen mucho más pequeña, acá a la izquierda y acá a la derecha. Listo. Yo containers puedo utilizar donde a mí me dé la gana, bueno, donde a ustedes les dé la gana. Ustedes pueden meter los containers. Pero entre los ¿Siempre containers, van dentro del div los containers? sí, la clase containers es una clase que le asigna el div. O también se la puede asignar un section, a un artículo. O sea, algo que vaya a contener, a un div, pues a un elemento que vaya a contener Una caja. adentro, ¿cierto? A un artículo, un container. Le puede aplicar un container fluid O un section, o un NAT. Se puede. también. Listo. Ese es el principal concepto, los containers. Pero entonces Bootstrap te dice, mira, vamos a hacer otro dibujo bonito. Bootstrap te dice, vea, yo te la voy a facilitar. Si vos quieres organizar el contenido, solamente pensá en filas y columnas, ¿cierto? Porque uno en fila y columna puede hacer las cosas mucho mejor. Entonces vos puedes crear una fila. Cuando usted crea una fila, él te crea un espacio horizontal, ¿cierto? De toda la pantalla, donde esté metido. ¿Cómo así que donde esté metido? Si yo creo un container y creo una fila dentro del container, entonces ya no va a ser de toda la pantalla, sino que va a ser del tamaño del container, ¿cierto? Entonces yo creo una fila y puedo crear muchas filas de ahí para abajo. Un tipo de hoja de cálculo, pues, para poderse referenciar así. Exacto. Una columna. Entonces yo creo muchas filas. Cuando yo comienzo a crear las filas, dentro de las filas, entonces yo comienzo a crear columnas. Entonces yo digo, no, que en este primero yo voy a crear algo de todo, ¿cierto? De toda la fila. Entonces creo una columna así igual de grande. Voy a ponerle otro color a las columnas. Entonces creo una columna igual de grande. Pero que en este espacio yo necesito partir a la mitad y hacer en algo en otro, algo en una cosa y algo en otro. Entonces creo dos columnas. Que acá necesito hacer tres cosas. Entonces creo tres columnas. Que acá necesito hacer algo más grande y acá necesito hacer algo más pequeño. Entonces creo una columna y dos columnas. Entonces Bootstrap te dice, ve, vos vas a trabajar en este sistema, filas, columnas. Lo único que tenés que tener presente es que vos dentro de una fila solamente puedes meter 12 espacios. ¿Cómo así? Cuando uno va a crear una columna, uno piensa en espacios. Esta columna, ¿cuántos espacios va a contener? Y una columna solamente puede contener hasta 12 espacios. Y dentro de una fila solamente pueden haber 12 espacios. Entonces, ¿cómo así? Dividirla en 12 nada más, hasta 12 Siempre máximo. 12 por 12 12, siempre 12. En Bootstrap, ¿cierto? Bueno, yo creo que en todos los frameworks. Entonces, si yo creo una columna, creo una fila y dentro de esa fila necesito una columna de todo, ¿cierto? ¿De cuánto de espacio le asigno? No, de 12. Porque la columna tiene 12 espacios, ¿cierto? Entonces, o sea, la máxima columna puede tener 12 espacios. Y si yo necesito una fila que tenga una columna que esté llena dentro de la fila, le pongo 2 espacios. Ejemplo, esta. Necesito 2 y 2. Entonces, una de 6 y otra de 6. Esta de 4, esta de 4 y esta de 4. 4, 8, 12. Esta es mucho más grande. Esta de 8, ¿cierto? ¿Cuánto me falta para llegar a 12? Entonces a esta le puedo asignar 4. Y yo puedo decir, venir acá y decir, ve, tengo una chiquitica. Por ejemplo, cuando uno le hace un call span a una tabla, ¿cierto? Se toma el número de... Exacto. Esta chiquitica y ya. Entonces, vengo
y digo, esta va a ser de 2, esta va a ser de 3, esta va a ser de 2 y esta va a ser de 4. ¿Cuántos espacios tengo ahí? Ahí tengo 5, ¿cierto? 5 más 6, casi siempre es 11, ¿cierto? ¿Y cuántos espacios quedaron sobrando? 1. Entonces este espacio puede quedar sobrando, o sea, no es que yo lo tenga que rellenar. Si yo lo quiero dejar ahí, lo dejo acá sobrando. Lo que hice fue crear estas columnas con sus diferentes espacios. Ellos ya dependiendo del espacio, él toma su tamaño y puedo meter ya contenido ahí. Pero yo dentro de una fila, pues, ¿qué puedo hacer? Puedo crear otra columna. ¿Y esa columna cuántos espacios tiene? 12 también. Entonces dentro de esa, digamos, no, ahí no la creemos. Entonces acá, por ejemplo, en esta de 4, si yo creo una fila, una fila, dentro de esa fila, ¿qué puedo hacer? Si yo creo acá otra fila, ¿cierto? Dentro de esa columna de 4 queda otra fila. Pero dentro de esa fila, ¿qué puedo hacer yo? ¿Puedo hacer cuántas columnas? Hasta 12 columnas puedo comenzar a organizar acá. Y lo mismo. Entonces, por ejemplo, tengo estas 3. Esta es más pequeña. Entonces, esta va a ser de 2. Esta va a ser de 6. 6 y 2. Ahí siempre 8. Y la otra de 4. Y así yo comienzo a organizar mi contenido para poder verlo visualmente. Entonces ya vimos el concepto, ahora vamos... bueno, pero entonces estas columnas aplican para computadores grandes, computadores medianos, tablets y celulares. ¿Listo? O sea, los espacios los tengo que manejar tanto para computadores grandes como para computadores medianos, para computadores tablets y para celulares. ¿Cómo así? Entonces vamos a verlo en la práctica. Si yo vengo acá y lo primero es un container, entonces ya sea container fluid o container normal. Y vengo acá al sistema de grillas y le digo listo. Venga que necesito una grilla. Entonces él me dice, ve, esta tablita es, digamos, la carta de las grillas. Ustedes ya la van a comenzar a mirar y ya miran cuál quieren. ¿Listo? ¿Qué les dice esta tablita? Dependiendo el dispositivo que quieran, es como van a crear las columnas. ¿Cómo así? Si ustedes están trabajando para dispositivos súper grandes, o sea, ustedes dicen que mi plataforma va a ser para computadores súper grandes, van a utilizar esta clase. Pero eso también son clases. Sí, son clases. Si va a utilizar esta, utiliza esta. Si es medio, utiliza esto. Si es small, utiliza esto. Si es extra small, utiliza esto. Sí, ya vamos para allá a combinar. Ya tenemos que comenzar a combinar. Entonces él me dice estos tamaños, ¿cierto? De píxeles. Entonces yo ya vengo acá y vamos a crear una fila. ¿Cómo creo una fila? Entonces una fila es un div o un contenedor o cualquiera con clase. ¿Con qué clase? Con row. ¿Listo? Esa es nuestra fila. Entonces, si nosotros venimos visualmente, nosotros no vamos a ver nada, ¿cierto? Porque la fila solamente es un contenedor, solo que ya está de todo el tamaño. Pero entonces dentro de ella yo ya comienzo a meter mis columnas. Entonces dentro de una fila, ¿hasta cuánto espacio? Hasta 12. Entonces yo digo, listo. Entonces voy a crear una columna entonces para crear una columna, entonces yo digo call, ¿cierto? Luego, ¿para qué dispositivo voy a crear esta columna? Entonces yo le digo, va a ser para LG, ¿cierto? Para largo. ¿Y cuántos espacios? Un espacio, 2 espacios, 3 espacios. ¿Cuántos espacios quiero? Digamos que está a ser de 4 espacios. Entonces vamos a crear acá. Listo. Pero digo, listo, yo quiero 4 columnas. Entonces pego esta y pego esta.
Y ahí ya creé mis 4 columnas. ¿Cómo se ve visualmente eso? Así. O sea, tengo una columna, tengo otra columna y tengo otra columna. ¿Qué pasa si se vuelve responsive? Si se vuelve responsive, él lo que hace es bajar una debajo de la otra. Pero, no, espera un momentico. Yo quiero que cuando esté en tables, también se vea tal cual como se me está viendo acá. O sea, que cuando esté acá en table, más o menos acá estable, que cuando esté en table, no se me baje una debajo de la otra, sino que se me sigan viendo de 4. Entonces yo digo, listo, vea. Yo ya programé para dispositivo grande. Me falta programar para tablet. Entonces yo vengo y le digo, call md4. Call md4. Call md4. Ahí ya le dije que cuando está en dispositivo grande es de 4 y cuando está en tablet también va a ser de 4. Si yo vengo y recargo, entonces en tablet también se me van a quedar de 4 columnas. Entonces si yo sigo bajando, ya cuando él llega a celular, que es supuestamente un celular, él ya me las baja. Entonces yo digo, no, espere, yo también quiero que el celular se me vea igual. Entonces el sistema de grillas para el celular es call.sm. Entonces yo le digo, cuando llegue a call.sm, póngale 4. No, yo quiero que cuando sea en celular, este quede de 2, de 6, este quede de 2 y este quede de, ¿cuánto me falta? 6. 4, ¿cierto? 6. Listo. Entonces este quedó de 6, este de 2 y este de 4. Que me pasé. ¿Qué pasa si yo me paso de columnas? Si apenas tenía 4 espacios y metí 5. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos 4. ¿Cierto? 4. Tablet 4. Pero cuando llama a móvil, ¿qué pasa? Esta toma 6. Esta toma 2. Pero como esta se pasó del límite que había, ¿qué pasó? Me la tira hacia abajo, porque le puse 5, pero si yo vengo y le digo que no, que va a ser de 4, entonces ahí sí me queda, esta de 4, esta de 6, esta de 2 y esta de 4. No, que esta sea de 3 y esta también de 3. Entonces ahí quedó, esta es de 4, perdón, esta es de 6, esta es de 3 y esta también es de 3. Y así yo comienzo a cuadrar mis grillas, ¿cierto? Dependiendo de lo que yo necesite, como necesita acomodar las cosas, yo ya comienzo a cuadrar. Entonces yo puedo crear otra fila acá. A esa fila le creo una clase row. Y acá adentro, entonces yo comienzo a jugar con esas columnas. Entonces yo vengo. Entonces creo yo ubico los contenedores donde quiero. Sí. Los contenedores pues son iniciales. Entonces ya dice si es fluid o container. Y dentro de esas crea el sistema de fila y columna. Hay unas 2 opciones. Fluid o container. Exacto. Pero Container, el concepto de container. grilla es como la grilla de partida para una competición. Es como la posición en la que va a quedar. Exacto. Es acá donde ya va usted a acomodar digamos, sus elementos. Ya vamos a hacer un formulario para que a mí verá cómo quedaría cómo quedaría un formulario. Bueno, hagámoslo una vez para que hagamos el ejemplo. Entonces, Tabla, no, una tabla, ¿cierto? Ilustraría mejor. Vamos a hacer un formulario con tabla. Entonces, bueno, pero ¿qué dice Bootstrap? Bootstrap tiene algo muy chévere y es lo siguiente. Si vos no le das espacio, él es capaz de reconocer cuántos espacios va a ocupar. ¿Cómo así? Ejemplo, yo pongo 2 columnas y solamente pongo call, o sea, pongo call, no pongo nada sino call, o pongo call LG, ¿cierto? Pongo call LG. Si yo vengo y recargo, él de una identifica cuántas columnas hay dentro de esa fila y les da tamaños iguales a cada columna. Entonces vea que yo solamente puse call LG y lo que hizo fue a esta dale 6 y a esta dale 6.
Pero si yo le pongo 3, 4, ¿el qué va a hacer? Va a identificar y me le va a dar a cada columna un mismo tamaño. Listo. Y eso con lo mismo, eso también aplica para todo, ¿ah? Que yo quiero que le dé el mismo tamaño para MD. Entonces col MD. Col MD. También cuando esté en MD le da el mismo tamaño. Exacto. Entonces, cuando esté en MD, Ahí está en ese me las tiro para. cuando esté en MD también le da el mismo tamaño a cada una. Entonces ustedes también, si ustedes quieren que las columnas sean del mismo tamaño todas, no es necesario que le digan de cuánto va a ser, sino que solamente pongan col LG y ya. Listo, y él por debajo ya mira cuántas columnas hay dentro de esa fila y las acomoda él solito. Y se coloca col solo igual que a responsive en cualquier tamaño. Exacto. Entonces, si le ponemos col, entonces, si venimos por ejemplo acá y creamos un div, bueno, otra fila. Y le creamos col solito, o sea, lo ponemos con col solito. Ponemos solamente col. Creamos 3 columnas, ¿cierto? Solamente con col. Y si recargamos, él para cualquier tamaño de dispositivo va a mantener los mismos espacios. Listo, con col solito. Sean los espacios que sean. Sí, Siempre va a tomar hasta 12. él siempre toma hasta 12. O sea, si usted crea 11 columnas, 11 columnas le crea ahí. y si crea 11 columnas, él da 11, ¿cierto? 11 espacios. Si crea 12, él da a cada una un espacio. Y si crea 13, a la 13 le dice, ve, acá no cabes, la manda para abajo. Listo, entonces ustedes pueden hacer. O esto solamente con el col. O esto. O así. Pues tienen esas 3 formas de trabajar. Ustedes asignándole los espacios, dejando que por dispositivo él le asigne los espacios, o dejándola global totalmente, ¿cierto? Para cualquier dispositivo le asigne los mismos espacios. Col es genérica. Col es genérica para todo. Listo. A col también le puede asignar espacio, no col 6 o algo así. Listo. Listo, entonces vamos a hacer un formulario. Entonces vamos a tirar esto para abajo, para que dejemos el ejemplo ahí. O vamos a comentar. Voy a meter el comentario de Java. Vamos a comentar. Listo, comentemos todo esto. Y vamos a crear un formulario. Entonces, para crear nuestro formulario, entonces vamos a crear un div. A ese div le vamos a dar una clase row. Y vamos a crear un formulario que contenga 3 campos arriba y 3 campos abajo. Entonces creamos un row y creamos una columna. Entonces le creamos una columna MD y va a ser de, no, el eje y esta va a ser de 4. Entonces dentro de esta vamos a crear un formulario. Entonces el sistema de grillas es esto. En general todo lo que me dice el sistema de grillas es esto. Entonces acá me comienza a dar ejemplitos. Puedes crear el call, puedes utilizarlo así. O sea, ya me comienza a dar acá ejemplos de lo que yo puedo utilizar. Si yo quiero centrar las columnas, puedo utilizar esta clase. Justify Content MD Center. Entonces él centra las columnas. Esto, él tiene varias clases y es eso, solamente utilizar la clase y se tiene que ver tal cual, así como dice. Pero entonces Bootstrap ya también tiene componentes. ¿Qué son los componentes? Los componentes ya lo visual. Entonces tiene alertas, badges, buttons, cars. Entonces tiene cars, entonces los cars son estas cositas. Entonces ya tiene todo eso visualmente. ¿Y qué tengo que hacer? Solamente utilizar esta estructura HTML, que es normal, pero dentro de esa estructura utilizar clases.
¿cierto? Esas clases son las que me permiten que se vean así. Entonces, si nosotros venimos a formulario, vemos que nuestro formulario entonces se puede ver así de esta forma. ¿Cómo construir un formulario? Entonces él me dice cómo construir un formulario, que en general es lo siguiente, siempre que vaya a crear un formulario es así. Tengo el for, entonces vamos a crear el for por acá. Listo, creo la etiqueta for. Y dentro de la etiqueta for, vamos a crear nuestro formulario. Entonces, en una columna 4 vamos a crear un campo de texto. Para yo crear un campo de texto, lo primero que tengo que hacer es crear un div. Un div. Y este div va a tener una clase for group. ¿Qué va a hacer este for group? Este for group lo que va a hacer es agruparme un label y un input, ¿cierto? El label es ese texto que se le sale, que se indica pues lo que se va a llenar en el campo de texto. Entonces creo un label, damos nombre, y debajo de él creo un input. Y entonces acá le digo, va a ser tipo texto y le tengo que aplicar una clase para que se vea bonito y le pongo for control. Listo. Esta entonces es la estructura básica de un input, porque esa es la clase que me dice Bootstrap que le debo poner a los inputs para que se me vean así. Si yo no le pongo el for control y vengo y miro cómo se ve, queda así feito, pues como un campo normal. Pero si yo vengo y le pongo for control, Aplica lo que está. él viene Eso fue lo que y se se importó. pone bonito. ¿Cierto que sí? ¿Qué? Eso fue lo que se importó. Entonces, vea que él y toma el tamaño de quién. ¿De quién toma el tamaño? De la columna, ¿cierto? De los 4 espacios que le estoy dando. Entonces yo vengo y lo único que tengo que hacer es copiar y pegar. Y ya le cambio acá teléfono, correo. Pero porque dentro de edits, yo creí que ibas a hacer toda la estructura del for. Pues dentro del for los inputs normal. Ah, no, para que pueda tomar la estructura del foro, o sea, para que podamos organizar nuestro formulario así, por ejemplo, 3 campos así, tengo que comenzar a organizarlo por columnas primero. Primero organizo las columnas para decir que acá va a tener una columna, acá otra columna, acá otra columna. Y ya entre cada columna y sí ya meto la estructura de un campo, de un input en Bootstrap. Que la estructura es primero un for group para que me agrupe estos dos. O sea, para que me ponga arriba el label y abajo el input. Y el input con class for control para que se me vea así. Exacto. Ah, o sea, lo quieres organizar en forma de, no para que se vea hacia abajo, en forma de. Exacto, para que no quede un formulario de chorizo, sino que quede así. Entonces ya digo yo, listo, ya organicé el primero, entonces lo vengo, lo cojo, copy paste y voy a organizar otro dos. Entonces este va a ser ya de 6. Dirección, sin tilde, dirección. Y este también va a ser de 6, que va a ser, vamos a ponerlo descripción, sin tilde, porque a mí me da la gana. Porque, porque tengo el dedo malo, entonces no le puedo poner la tilde. Y esta va a ser un tesaria. Listo, para que miremos cómo hace un tesaria. Y la tesaria también tiene una clase for control. Y acá yo, bueno, entonces yo ya vengo, recargo y tengo mi formulario arriba, mi dirección y mi descripción. Listo, ya puedo comenzar a crear mi formulario de esta forma. O sea, ya le puedo comenzar a dar estilos como yo desee. Si yo vengo, esto es de forma de ejemplo, yo puedo crear varios.
Entonces yo digo, bueno, este no va a tener nada, sino que va a ser call LG, para que le dé los tamaños que él quiera. Entonces si yo vengo y recargo, entonces va que me los va creando los campitos hacia la derecha. Si yo voy agregando campos, ya él va creando así los campitos. ¿Listo? No, lo único que hice fue crear una nueva fila y crear columnas sin el número, sin darle los espacios yo. Ya él mismo le asigna los espacios. ¿Cuántos inputs creo? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo meto 6, él le asigna un espacio igual a todos. Si meto 7, le asigno un espacio igual a todos. Si meto 8, le asigno un espacio igual a todos. Si meto 9, le asigno un espacio igual a todos. Si meto 10, 11, 12 y 13. Ahora tiro para 14, Uy, me acerca más, bro. La pantalla es muy grande. 15. Ah, ya por Ahora fin. sí. Ya hasta ahí logró acomodarlos, los que podía acá y el otro lo tiró para acá. Si yo comienzo a hacer responsive, Topa. Porque está para largo. ¿cierto? Él dice, exacto. Él dice, vos solamente me programaste para largo, ¿qué pasa con nosotros? Ya lo tira para abajo. Sí, claro. Pero si ven, vean que yo tenía acá todos estos y acá apenas me tiró uno para abajo. Pero a medida que yo voy cerrando la pantalla, vean que me tiró 4 para abajo. ¿Por qué? Porque acá ya no cabían los otros, sino que me los tiró para acá para abajo. ¿Listo? Pero normalmente uno siempre, o sea, es muy rara la vez donde uno no le... Donde uno no le da el tamaño. Entonces tenemos esto y acá abajito vamos a hacer el botoncito. Vamos a hacer el botón acá. Tenemos otro div. Class row. Y creemos un div. también entre ellos. Sí, la idea es que todo quede entre la grilla. Entonces acá, si yo quiero que el botón pues va a tener todo el espacio, entonces creo un call LG de 12. Y acá si creo el botón, enviar, y le digo que este botón va a ser class btn y btn. Te conoces todas las clases. Entonces btn ya te dice, ve, vos tenés todo esto para decirle btn. ¿Qué dicen los botones? Entonces los botones vienen por acá en buttons. Él te dice que están estos colores: primary, secundario, success, danger, warning, info, light, dark. Y lo único que te dice es, si quieres un primary, utiliza esto. Son los colores, ¿ok? Esos son los colores. María azul. BTN para decirle que es botón y primary que es azul. Entonces venimos, copiamos esto y ahí tenemos nuestro botón azul. Ah, no, el botón si no sale de toda la pantalla. Si yo quiero decirle que sea de toda la pantalla, bueno, están también los botoncitos que son así, que son blancos, pero con el border de color. Si yo, solamente es ponerle este online, pues, en línea. Tiene ese efecto de, como ese foco, también cuando lo programo. Digamos que yo quiero que sea así. Lo tomo ahí. Bueno, que yo quiero que sea de toda la pantalla, entonces yo puedo ponerle esta clase, Uy, btn block. esto bueno. Ese sería el bloque completo de esa división. ¿Cierto? Exacto, entonces él va a tomar el tamaño de donde esté metido y lo va a poner de toda la pantalla.
O sea que para uno Si la tiene un ponerle, 6, entonces la pondría solamente un David, 6. para uno ponerle valores de diferentes clases, no hay que poner class, sino se separa el Exacto. valor y se va poniéndolo. Siempre solamente puede haber un atributo clase y dentro de esa clase yo lo voy separando por espacios. Listo, yo todas las clases las voy separando por espacios y así le puedo dar. Que normalmente como yo dejo los botoncitos, no los pongo así grandes y no que lo pongo a flotar a la derecha. Entonces, Las clases siempre se seleccionan por medio de espacio. O sea, uno puede tener varias clases. uy, la separa por medio de espacios. Dentro de las mismas con comillas, razón. ¿cierto? Dentro de las mismas comillas. De la clase. Entonces yo, por ejemplo, acá puedo poner float right. ¿Para qué? Para que flote a la derecha. Pero no flotó. Entonces vengamos por acá a utilidades. A la izquierda. Acá en las utilidades veo float. Y veo cómo tengo que flotar. Ah, es que lo puse mal. Escribió mal, ¿sí? Es HT. Puse TH. RIGHT. Listo. Entonces ahí me flotó a la derecha. Entonces acá ya tengo mi formulario. Y vamos a crear mi tabla. Entonces, ¿qué me dice Bootstrap sobre la tabla? Entonces venimos por acá. Hay un float center. Left, right, none. Ah, para el float center utiliza el test center. Así sea un botón. Sí, por ejemplo, yo quiero poner esto centrado. Entonces, borro esto. Y acá a esta columna le digo, todo lo que haya dentro de esa columna, céntrelo. Entonces me lo centro. Profe, más de un favor, ¿va a poner de 6 o de 8? Pues yo Ah, bueno, ese botoncito. Y le pongo el BTN La block. columna LG, por ejemplo, 8 o 2. Esta. Sí, esa. O sea, me lo coloca de 8 y me lo centra donde está metido. ¿Cierto? Y si yo, por ejemplo, le pongo el BTN block, solamente donde está incrustado. Entonces, ¿qué es lo que hiciste ahí cuando pusiste 8? De class code, que ocupara solo 8 espacios de izquierda a derecha, siempre el comienzo de izquierda a derecha, 8, entonces ocupa este. Entonces, si yo le pongo center, solamente me va a centrar dentro de esos 8 espacios. Si le pongo BTN block, solamente me va a alargar dentro de ese BTN block. Pues solamente se me alarga dentro de esos 8 espacios. Y yo le pongo flow array, que es lo más común. O sea, el usuario comienza a llenar el formulario. Cuando termina de llenar el formulario, él termina a la derecha. Entonces, para que de una le enviar. Porque si él termina acá a la derecha y tiene que ir acá a la izquierda para le enviar, eso no es usabilidad. Entonces, él termina acá a la derecha y del enviar de una. no es calidad, sino tiene calidad. Yes. Y vamos a hacer una tablita. Entonces Bootstrap te dice, ve, vas a hacer la tabla. Entonces volvamos a los componentes. Y él te dice cómo hacer las tablas. Que las tablas son. ¿Dónde está la tabla? Tabla. Se han perdido las tablas. Hostia. Busca bien, tío. Digámosle acá, tablet. Está dentro de content. Entonces acá están las tablas. Entonces, ¿qué me dice las tablas? Las tablas se me ven así bonitas. Entonces, si yo creo una tabla, si yo vengo y creo otro div, Eso punta de clases. sí, vea que se me facilita que un momentico es un formulario. Y si no tuvieras Bootstrap, pues ese formulario, Ahora le tocaría crear los estilos, calcular. comenzar yo a calcular con porcentajes, donde lo pongo, donde lo pongo. Vamos a crear una tabla. Entonces creamos un div, creamos una columna. Y eso tiene un boleo de estilos. Yo me metí en la consola y vi los estilos que tenía. No, eso tiene infinito, pues muchos estilos. Imagine la librería tiene Como 9000 líneas de código. Tiene 9030 líneas de código. Y acá vamos a crear la tabla. Entonces, ¿cómo creamos una tabla? Una tabla normalmente es las etiquetas tablas, el TGA, CPGA, que es para los encabezados. encabezado de la tabla. Y el tbody es el cuerpo de la tabla. Sea. Y ya luego creo un ¿qué? Una fila, que es un TR. Y dentro de las filas creo las columnas, que son los THs. Para el encabezado es TH para que se me la ponga en negrita, ¿cierto? Entonces, nombre. Eso no vi.
Apenas dieron negrito, pues ya. Debo decir. Otro, no, porque cree que ese man está triste. Cierto, está como todo cabizbajo. Otro, Y lo siento arrepentido. otro. Lo que practicamos con las grillas, bro. Sí. Pero con estas, con esta. Ah, sí. No, con las otras también. Puede practicar. Ya no puede practicar con las grillas con la dedo así. Ah, tengo la otra mano. Listo. Entonces, si yo vengo y miro la tabla, pues la tabla se ve súper fea, ¿cierto? Porque no tiene estilos de Bootstrap. Pero yo vengo, hago la magia, le digo class, table, ¿cierto? Y si recargo, ya tengo una tabla Ponerle bonita. las tablet, dar, Entonces, por acá, a petición del público, le vamos a poner table, dark. Y la ponen negra. Dependiendo en negro, está pensando en Yachi. Ya. Y tiene varias clases, por ejemplo, para ponerle border, ella inicialmente no tiene border, pero yo le puedo poner un bordecito, ¿cierto? Yo ya puedo comenzar a mirar acá qué clases tiene, puedo poner negra, colores nomás de acá. o solamente el encabezado negro, o puedo poner que quede así tipo cebra. Esto antes de que existiera Bootstrap para hacer este tipo cebra. Uy, no, un bole de cosas. Table stripe o negra también con cebra, o border negra, o sin border negra, que se vaya poniendo así de colorcito cuando paso por encima, antes ponerle table hover. Listo, y una infinidad pues de clases, si quiero la tabla más pequeña, entonces table SM. De una infinidad de cosas y puedo crear así mi tabla, y ya de esta forma vea que creé un formulario sencillo. Para Bootstrap, como les decía, hay mucha comunidad. Bootstrap como tal es lo que acabamos de ver. Lo primero son las grillas. Entonces comprender lo de las grillas. Entonces que tengo que tener un container y los containers, dependiendo del container, tienen unos espacios. Que dentro del container ya comienzo a crear filas. Y dentro de una fila puedo tener columnas. Y las columnas pueden llegar hasta 12 espacios cada Si columna. no está dentro del contenedor, no se puede. No, sí, claro, ustedes lo pueden hacer sin contenedor, sino que sin contenedor queda pegado a los lados. Entonces, la idea es que no quede pegado a los lados, sino que quede o así con el container normal. Si yo, por ejemplo, cambio eso a un container fluid, si yo vengo y pongo un container fluid, sigue siendo igual, solamente que vea que se ve más grande. Todo eso está ahí, todo está dentro del fluid, ¿cierto? Ujú. Del primer thesis. Exacto. Entonces, vea que todo quedó, pero quedó más tirado hacia allá. Entonces, como lo necesiten. Yo creo que si quiere hacer esa tabla más pequeña, o sea, Ya dependiendo como quiera hacer la tabla, usted puede ya comenzar a meterla en... modifica las columnas. Exacto, entonces digamos que yo quiero una tabla pequeña, entonces le pongo de 6, ¿cierto? Entonces él me la pone así, pero que yo la quiero centrada. Entonces si yo la quiero centrada, entonces vengo acá. Center, no. No, porque entonces center se me la centra entre la columna. Entonces como él está ocupando todo el espacio de la columna, si la centro, va a quedar igual. Entonces yo vengo acá a los layouts, y si vieron ahorita, por acá él tenía una clase que se llama Justify Content MD Center. Todos los rows. Exacto. Entonces yo le digo que me centre, que me justifique la tabla y me la centro. Rows que es columna, ¿cierto? Sí, los rows es fila. Entonces yo le digo, justifique content, o sea, todo lo que haya dentro de este row, o sea, todas las columnas, él no va a comenzar de izquierda a derecha y no queda a comenzar en el centro. Entonces va, dependiendo, va alargando el centro hacia afuera. O sea, ya lo que ustedes tienen que comenzar a hacer es cacharrearle las clases. O sea, lo primero es comprender que Bootstrap como framework, lo único que me da es clases, ¿cierto? Yo ya tengo que tener claro la estructura HTML, que es un div y todo eso, y ya lo otro es comenzar a cacharrear con clases, comenzar a mover esta clase, y si le pongo esta clase, y si le quito esta clase,
qué puede pasar. Cacharrientos que uno le hace. Exacto. Lo otro que tienen que tener claro es lo del sistema de grillas, que es esta tablita, que dependiendo para el dispositivo que ustedes necesiten, utilizan la clase, ¿cierto? Y le dan los espacios que tiene que tener. Y lo segundo es que acá en componentes, ustedes ya dependiendo de lo que necesiten, vienen, digamos, Carrusel. vienen, le dan acá, miran lo que necesitan y si copian esta clase, Le da más o menos estructura. tal cual como la copie, se me tiene que ver esto. Lo que hay que ponerle pues el source de la imagen y todo. Exacto, ya uno comienza a acomodar, le pone lo que tiene que ponerle y solamente son estas clases, entonces yo ya comienzo a jugar con estas clases, cambiando este contenido, yo sé que vea que este es el botón, entonces si no quiero ese botón yo voy y cambio ese botón, ¿cierto? Ya es comenzar a jugar con las También se clases. puede poner pues, la disposición con las columnas, ¿cierto? También eso se puede meter dentro de una columna, dentro de esto puedo meter columnas para poner más contenido, o sea, ya ustedes tienen que comenzar a jugar con esto que les saqué, que es lo básico, los conceptos básicos. Bueno, él también tiene, como les decía, él también tiene parte que es dinámica. ¿Cómo así que dinámica? Por ejemplo, un modal es una ventana emergente. Si yo vengo y le doy acá, él sabe crear esa ventana emergente. Pero esto lo puede hacer porque tengo incluido el Bootstrap JS, el jQuery y el Popper. Entonces hay varios componentes que son así. Por Hay ejemplo, un proyecto de heladería. Era todo modal. un momentito, muchachos. ¿Dónde metí el dedo? Es que donde metió el link. Ay, todos ese formulario de ahí, esos, Y que con quede un botón, bonito. solo un botón. ¿Cuántos vestidos se le metió? Y ese que cambia de color. Ese tiene eventos y Ya si todo. no quiere Entonces eso cambiarle, por ejemplo, el color a JavaScript. los CSS y buscar esa, cambiarle el color a verde, blanco, azul, lo que busca. Ah, que hay componentes para color, clases para color. O sea, aplicarle tal color a esa tabla para que no quede. No todos los colores se llaman todos raros. Pues son códigos. Son clases. Los colores son Ah, sí, sí, sí. Y entonces está lo de lo acá. Mailback model. Y ese model tiene un bolero hecho. Es que eso ya son funciones de JavaScript. Como activó eso para que se viera así. ¿Qué es lo que le hizo? ¿A qué? Para que saliera así. Ahí está el 22. ¿Cómo? Sí, pero ahí mismo dentro de Bootstrap, ¿cierto? ¿O lo digo? No, aquí. Está ahí. Ah, Y cuando abrimos el otro muchacho, sí. Deep Class Model. ayer cuántas cosas me tiran. Ganó otro, no me parece. Hola, bienvenida. Luego la perdí. Bienvenida Laura, nueva compañera. Gano pues, claro. Es que tú me dijo creo, entonces. Sí, creo. Ah, está loca. Ya me cambió la posición ahí.
¿Cómo es que él es el mejor? No, pues, no, es que soy andica. Ah, no, todos dos. Los de penales son Ah, hasta temprano. Sí, Como Dos y media. Y te busca las clases del CSS y te las autocompleta. Las más, voy a buscarlo ya. Listo, muchachos. Entonces, como les decía, esto tiene pues varias cositas de JavaScript. Por ejemplo, estas funciones. Pero no propiamente CSS, sino de... Es CSS y JavaScript, o sea, ya combina los dos, el estilo de CSS y la acción de JavaScript para sacar todas estas acciones. Entonces, de esta forma yo puedo comenzar a crear mi No lo veo. ya lo buscamos. Mira, más que- No, yo digo es como tal, ¿verdad? Que en NetBeans se autocompleta Hay uno, nombre de pues, las clases yo le digo cómo me llamo, que yo tengo uno instalado. Listo, muchachos, entonces hasta acá vamos a dejar hoy, que hicimos la parte de las vistas. Mañana ya vemos la parte ya cómo comunicamos nuestra vista con el controlador con el modelo, listo, y que el modelo devuelva, todavía sin base de datos, ya el lunes comenzamos con base de datos, o sea, mañana solamente vemos como la transición de los datos. Este fin de semana, ustedes muy juiciosos, van a comenzar a hacer las vistas de sus proyectos. Ellos, bueno,